Continuando entonces con esta primera audiencia pública sobre el uso de agroquímicos, vamos a escuchar al expositor ingeniero Marcos Tomasoni, ingeniero químico evolutivo, para Infominar Córdoba, informe sobre las aplicaciones y las derivas, primera, segunda y tercera. Y también decirle que después de la palabra del ingeniero, vamos a hacer un pequeño receso de 30 minutos. Buenas tardes. Tiene permitido estirarse. Entiendo que la jornada está siendo larga y nos vamos todos agotando un poco. Todas las exposiciones son muy intensas en términos conceptuales, así que requieren mucha atención. Así que tienen permitido estirarse, bostezar, moverse de la silla. Como dice ahí, mi nombre es Marcos Tomasoni, soy ingeniero químico del colectivo para Infominar Córdoba. He trabajado desde que me recibí en ingeniería ambiental. He pasado por laboratorios, 9 años trabajando en laboratorios públicos, estudiando residuos de plaguicidas. Si alguien busca encontrar algunos artículos de los que participé. Pero estoy acá, casi como la mayoría de ustedes, por ser un vecino fumigado más de mi pueblo. Yo ingreso en este debate a partir de vivir la realidad de estar al lado de un campo. Yo vengo de un pueblo que se llama Uncativo, capital intergaláctica del Salame Casero, le decimos nosotros, no tenemos comparación con nadie. Un pueblo muy chiquito, 14.000 habitantes, descendiente, como verán ustedes mi apellido, de inmigrantes italianos también, por la mitad, la otra mitad bastante criolla. Nacido y criado en el campo, así que entiendo qué es lo que es un mosquito, qué es lo que es un avión. Yo mismo, de niño, recuerdo el avión pasando al lado de mi casa, mientras nosotros estábamos comiendo. Mi papá cerraba todas las ventanas y percibíamos ese olor florado, que hoy entiendo bien qué es lo que es. Entonces, mi cercanía a este tema es la de vivir con ustedes en esta realidad, ¿no? Así que desde ahí les voy a hablar. Si bien todo lo que voy a desarrollar tiene una fuerte técnica, sepan que es más vivencial que otra cosa. También tengo familia con enfermedades relacionadas a este problema. Así que bueno, les pido permiso a la comunidad entera de los toldos, les agradezco la posibilidad de haberme invitado. Pido permiso a todas las energías que rigen este lugar, a la ancestralidad, también en particular del pueblo mapuche. Para mí es un honor muy grande estar en un lugar donde aún están presentes las comunidades ancestrales. Eso me demanda una carga de responsabilidad extra por el respeto que tengo, por lo que he aprendido de las visiones de los pueblos ancestrales. Y digo esto porque me parece que el problema que estamos abordando tiene un fuerte componente de cosmovisión. Quizás si pudiéramos ver la vida de forma distinta, no harían falta laboratorios, no haríamos falta de ingenieros, no harían falta de legislaciones para parar los problemas. Yo a lo largo de este tiempo entendí que este es un problema de visión del mundo, básicamente. Bueno, yo de lo que le voy a hablar, brevemente, tengo acá el relojito conmigo que me va corriendo, es el tema de las derivas. Y voy a terminar hablando de los metros, ¿no? Porque básicamente estamos discutiendo ordenanzas, estamos discutiendo legislación y le estamos queriendo poner un número, un metraje, una distancia a la cual podamos decir, acá se empieza a solucionar el problema. Yo a lo largo de todo este tiempo me he encargado de estudiar este tema básicamente, el tema de cómo es que se mueven los agroquímicos en el ambiente. La palabra deriva técnicamente me expresa el movimiento de un plaguicida. Yo le voy a decir, me parece muy válido que cada uno se inquiete cuando alguien dice agrotóxicos. Yo me inquieto mucho cuando alguien dice fitoterápico, me parece un desprestigio muy grande, sea una palabra muy nociva. Pero como soy químico, me voy a tomar el atrevimiento de decir agroquímico. Bien, me paro en medio, me saco el problema de encima. Para mí no es un bioterápico ni un fitoterápico, es un agrotóxico, un agroquímico. Voy a decir químico porque yo vengo de ahí, ¿bien? Estos agroquímicos son moléculas. Me voy a parar ahí y voy a decir muy chiquitas, claro, son moléculas. Las moléculas no se pueden ver. Y acá empieza el primer problema. Tenemos que hablar de algo que esté invisibilizado. En los pueblos fumigados, y voy a tomar la palabra fumigación o pulverización, también con el atrevimiento y el respeto a todas las comunidades que han utilizado esta palabra para expresar su dolor, su tristeza, su angustia, su basta de este tema, ¿no?
Entonces, voy a decir la palabra fumigaciones porque esto fue lo que dijimos los pueblos y de acá me paro, ¿no? Si bien el término correcto es pulverización, no discutamos terminología, me parece que es un debate muy chico para algo tan grande. Bien, estas moléculas que no se ven se mueven con mucha facilidad. Los agroquímicos, ante todo, es algo que inventó el ser humano. Se inventaron en los laboratorios, si bien ya previo a los laboratorios, las comunidades de ancestrales que trabajaron la tierra tuvieron sus preparados para alejar algunas plagas, para alejar algunos daños de las plagas. Lo que hicimos nosotros dentro de los laboratorios fue algo que no estaba previo. Y eso es lo que marca una de las características de este problema. Que esto que acabamos de inventar no lo podemos manejar. Tiene algo que ver con lo que se dijo esta mañana, que es una tecnología muy nueva, que la tenemos en nuestra mano desde hace muy poquito y que no la podemos manejar. Yo voy a fundamentar técnicamente qué es esto de no poder manejar. Bueno, técnicamente la de palabra de arriba dice que es todo el agroquímico, todo el plaguicida, toda molécula que se escape de la parcela sobre la cual se asperjó. Yo compro el producto porque quiero matar algo, o un yuyo, o una maleza, o un insecto, o un hongo, la tiro sobre el campo. Técnicamente algunos hablan de dar en el blanco, algunas moléculas dan en el blanco. Me parece que es un simbolismo que nos sirve. Es como una bala, ¿no? Dan el blanco, mata lo que tiene que matar, pero gran parte de ese agroquímico no dan el blanco, por cuestiones básicamente espaciales, y queda dando vuelta en el ambiente. Todo lo que salga de la parcela se va a llamar técnicamente exoderiva o, simplificando la palabra, deriva. Bien, es todo lo que se va de la parcela. Este cuadro que ustedes ven acá, no sé si lo logran divisar, es un estudio, un gráfico aportado por la doctora Susana Cam, ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de Córdoba, edafóloga, es decir, se encarga de estudiar el suelo, y en ello se especializó en cómo se mueven algunos plaguicidas en el suelo. Glifosato, atracina han sido sus principales trabajos. Pero lo que ella muestra acá es claramente que de lo que uno tira al campo, miren lo que dice este gráfico, que lo estudió ella, ¿no? Una persona relacionada básicamente al mundo de los agroquímicos. Hasta el 90% puede volatilizar, puede irse por fase gaseosa del campo. Hasta el 90%. Entre el 1 y el 10% queda pegado al suelo. Eso es, como dice, absorción del 1 al 10%. Entre el 1 y el 5% lixidia, es decir, se va hacia las napas freáticas, se va hacia abajo del suelo, escurrida por el agua. Y entre el 0 y el 5% se va escurriendo por el agua superficial. Este es el principal problema que genera la muerte de los sapos, ¿no? Pues como ellos se reproducen en medios acuáticos en el campo, es ahí donde se concentra el agroquímico porque las escorrentías lo van juntando en el charquito y el sapito no se puede reproducir más, uno de los principales factores. Pero del que nos vamos a encargar principalmente es este globito. ¿Cómo es que yo compro un agroquímico y pierdo el 90%? Estoy haciendo el negocio de los pelones, como decía mi nona, ¿no? Estoy perdiendo. Por eso se estudian las derivas de plaguicidas, porque principalmente se las relacionan con pérdidas económicas. Vean, lo que estás comprando no te está sirviendo. Entonces, vamos por parte. Hay estudios que demuestran que en el caso de los herbicidas, ¿cuánto creen ustedes que es el valor más alto de que ese producto dé en el blanco? ¿Qué porcentaje creen ustedes que es el más alto de que ese producto dé en el blanco? Los estudios demuestran que el máximo valor se ha encontrado en Brasil, donde dicen que máximo hasta el 38% de lo que uno tira en el campo cumple el rol de matar a la planta. Todo el resto queda volatilizando, dando vuelta, o en el aire, o en el agua, o en el suelo. Hay algunos datos que muestran estudios que incluso es menor, hasta el 20-25% los más arriesgados. Entonces, acá empieza el primer problema. Parte de lo que nosotros vamos a tirar al campo no va a quedar en el suelo. Yo lo asperjo, ¿bien? Nosotros, lo que nos dimos cuenta del colectivo Pares de Fumigar, y en especial por la formación que tengo como ingeniero químico especializado en ingeniería ambiental, es que existen una especie de 3 instancias en que un agroquímico puede salir de la parcela. 3. Y nosotros le hemos nombrado deriva primaria, deriva secundaria y deriva terciaria según el momento en que se produce ese movimiento del agroquímico afuera de la parcela. La deriva primaria es lo que comúnmente se habla, ¿no? Es lo que pasa cuando está el mosquito o el avión trabajando. Como vemos ahí, tenemos la ciudad, tenemos el campo, ¿bien? Y por movimiento de brisas o de vientos,
esa nube de agroquímicos puede correrse hasta la ciudad. Es lo que comúnmente conocemos como deriva, y es sobre lo que abunda toda la bibliografía de las buenas prácticas de agricultura. Esta deriva, es decir, el movimiento del líquido que uno tira al momento de que está trabajando la máquina, está relacionada con factores climáticos como vemos arriba, temperatura ambiente, humedad relativa, velocidad del viento. Claro, si un viento viene a favor de la ciudad, es impropio aplicar una fumigación ahí. Si la temperatura ambiente salta, también arriba de los 25 grados, algunos técnicos de deriva recomiendan no fumigar arriba de los 25 grados centígrados, principalmente porque la gotita, hacer una gotita con mucha concentración de agua, con alta carga de agua, se evapora, pasa a fase gaseosa. Entonces, en ese caso, el agroquímico que yo compre para tirar del campo, lo voy a terminar teniendo en fase gaseosa. Se me va a ir de la gotita, se va a evaporar la gotita y lo voy a tener sobrenadando el campo y no va nunca a llegar a tocar a la planta o al insecto por el cual yo la tiré. Se recomienda no tirar nunca con humedad relativa ambiente menor al 60%, lo que también es peligroso. Si la humedad relativa es menor al 60%, pues la gotita se evapora fácilmente. Incluso hay técnicos, especialistas en deriva en Estados Unidos, como Oscar, que recomienda no pulverizar arriba del 85%. Es decir, que con lluvia o con humedad relativa alta tampoco sería bueno, y esto tiene que estar relacionado que eso estabiliza las gotitas más chiquitas, porque piensen que cuando se asperja el líquido se forma una gama de tamaños de gotas que van desde la más chica, que tiene 5 micrones, hasta la más grande de 200 micrones en el caso de la terrestre, o 400 también. Las gotitas más chiquitas, cuando la humedad ambiente es muy alta, no se evaporan, y como son muy chiquitas, quedan nadando en el aire sin poder caer, y son las que derivan más lejos. Entonces, como que uno podría fumigar solamente entre los 85% de humedad y 60%, en esa banda, y de temperatura ambiente abajo de los 25%. El viento, ya lo interpretaremos, no se puede fumigar con viento hacia el lado de las poblaciones o de los cultivos sensibles, porque también está el tema de la apicultura, también está el tema de la agroecología o la agricultura orgánica. ¿Qué pasa si fumigo al lado de un campo con agricultura orgánica? Le voy a terminar contaminando el campo al productor del lado. Bien. Y por último tenemos, como para minimizar estas derivas, todo el tema de las buenas prácticas de agroecología, ¿no? De agricultura, perdón. Las BPA es lo que nombró antes Manuel. Bueno, es una serie de recomendaciones que hace la FAO, técnicas. Si alguien quiere explayarse sobre eso, tenemos a Javier Sousa, que es ingeniero agrónomo, o cualquier ingeniero agrónomo de acá seguramente las conoce. Es una serie de recomendaciones que dice en qué estado técnico tiene que estar la máquina, en qué tamaño tienen que ser las gotas, qué tipo de pico tengo que ponerle en la máquina, qué velocidad tiene que ir. Si le pongo no coadyuvante y surfactante, que son una serie de compuestos químicos que se agregan al veneno para que la gota sea más grande o más chica, para que huele menos o huele más. Son toda una serie de recomendaciones que, como yo siempre digo, es mejor conocerlas que no conocerlas. ¿Bien? Pero las buenas prácticas de agricultura, las BPA, solamente pueden impedir que se forme esta deriva, porque es en la única en la que el ser humano puede intervenir. Porque ¿qué pasa cuando se va la máquina del campo? Cuando se va la máquina del campo, empieza el principal de los problemas de las contaminaciones con agroquímicos. Y acá el quiebre conceptual que hacemos de nuestro colectivo en el reconocimiento de la fisicoquímica que le pasan a las moléculas de agroquímicos luego de que se va la máquina. El campo quedó rociado, o sea, quedó mucha gotita a ras en el suelo y en la planta. Parte de esas gotas, inevitablemente, es extremadamente imposible de manejar por el ser humano, van a regulativizar. Además, para colmo, en esta zona, mejor dicho, en el sur del mundo donde estamos nosotros, los principales cultivos se dan en épocas cálidas. Es decir, que por lo general se fumiga en la primavera-verano, cuando la radiación solar es altísima. Eso hace que parte de esas gotas regulativicen, pasen nuevamente en fase gaseosa y queden ahí, sobrenadando el campo. Hay un fenómeno que recién no se lo mencioné, que es el más crítico de todos al momento de hablar de deriva, que es el tema de la radiación térmica. Un factor climático, para que ustedes entiendan, lo puse arriba en negrita. La atmósfera, atrás del suelo, ¿no? la que está en contacto con nosotros, tiene diferencia de temperatura entre el arriba y el abajo. ¿Bien? Uno imagina que es un gas, ese gas se calienta de forma distinta, según sea de día o según sea de noche. De día, el sol hace que la tierra se caliente, y de noche, cuando se va el sol, la tierra es la que calienta el aire. Ese calor sale de la tierra y va hacia el aire.
Indefectiblemente, como podamos dimensionar esto, le voy a resumir en que hay dos momentos en el día, que es a la mañana temprano, antes que salga el sol, y cuando se va el sol, entre las 8 y las 10 o 11 de la noche, que se produce este fenómeno de reversión térmica por el cual el aire a ras del suelo queda en una inestabilidad, por lo cual cualquier cosa que pueda nadar en el aire no puede ni subir ni bajar. Humos, vapores y neblinas. Ahora pensemos cuándo se dan los bancos de neblina. ¿A qué hora principalmente? Si no es a la mañanita o a la tardecita. Eso que ustedes ven es el ejemplo básico de una reversión térmica, ¿no? Esa neblina no puede ni caer. La neblina, piensen, es gotitas de aire, de agua. ¿Cómo puede ser que el agua no pueda caer? Porque la atmósfera tiene una estabilidad, que es una serie de bucles que se producen, por lo cual las gotitas no pueden ni subir ni bajar. Piensen si tienen un basural cerca y si ese basural se autoincinera, ¿a qué hora se siente más el humo? Si no es a la tardecita noche. Ese humo queda sobrenadando y se mueve con cualquier brisa. Pues pensemos en lo que pasa en un campo fumigado luego que se va a la máquina. Piensen en el productor que hizo las cosas lo mejor que podía, se estudió de pe a pa las buenas prácticas de agricultura, su asesor fitosanitario, el ingeniero agrónomo, es una persona extremadamente consciente que cree fuertemente en no contaminar a nadie y le recomendó fumigar con el pico justo, con el tamaño de gota justo, con el coadyuvante justo. Aspertaron todo el campo, se fueron. Parte de lo que revolatiliza, si encuentra reversión térmica a la tardecita o a la mañana, se mueve condensado con esa franja de viento a cualquier distancia. Los técnicos especialistas en derivas, incluso técnicos acá de Argentina, Leiva, Cainta, dicen que las mediciones de derivas de agroquímicos aumentan en condiciones de reversión térmica. ¿Cuánto aumentan? Hasta 5 veces se ha medido, hasta 5 veces para pulverizaciones terrestres y hasta 9 veces para pulverizaciones aéreas. Aquí hay un gran problema, que la pulverización aérea es extremadamente contaminante, por eso la Comunidad Europea en el año 2009 hizo recomendaciones a sus países miembros para que las prohibiesen. Vamos a después contar brevemente por qué es más peligroso lo aéreo que lo terrestre. Pero quiero que nos quedemos con el concepto de la reversión térmica, porque básicamente es esa reversión térmica la que hace que el movimiento de los plaguicidas en los campos aspercados, y ahora sumamos todos los campos que se pulverizan en el día, sea incontrolable, porque ahí no está la mano del ser humano. Por eso nuestro planteo de fondo, un documento que yo voy a dejar, donde está registrado técnicamente todo lo que estoy diciendo, lleva como sublema: no hay fumigación controlable. Cuando lo publicamos, las críticas del sector agronómico nos dijeron que es una chicana. Bueno, es una chicana en tanto uno lea la bibliografía, porque vas a ver en la conclusión que no es una chicana, sino que es un resumen de algo muy técnico. No se puede controlar el clima. El que produce la deriva de los plaguicidas no es la práctica del ser humano. En la práctica del ser humano la puede agravar. Si un productor o un aplicador en su inconsciencia, en su desmedida, aplica mal, ¿no? y con viento a favor de las poblaciones, con gotas más grandes, sin coadyuvante, si lo hace mal, bueno, va a agravar esa contaminación. Pero todo lo que se asperta al campo cuando se van los productores y los aplicadores, revolatilizza y se mueve con mucha facilidad. Y ahí no está el hombre. Eso es lo que no se puede controlar. Lo que pasa en el clima de la parcela luego que se van los productores. Nosotros a esto le llamamos deriva secundaria. Dado la estabilidad de una gotita en el campo, puede producirse hasta 24 horas después que se va la máquina. Vean, piensen cómo podemos hacer, por más que desarrollemos todas las bases meteorológicas, una por cada pueblo, cómo no podemos resolver este problema. Podemos medirlo, pero no podemos resolverlo. Aún así, hay bibliografía que demuestra que hasta años posteriores a una fumigación, lo que no logró revolatilizar esa primera semana queda adherido al suelo, al agua, a la estructura vegetal, y puede revolatilizar, también pasar a fase gaseosa, irse a las capas altas de la atmósfera. Eso que ven ahí, ese efecto saltamonte, bueno, es un efecto que tienen algunas moléculas, por lo cual se le denomina así para que uno lo grafique. Por lo cual, unas moléculas de agroquímica, ¿no? Les gusta pegarse a una estructura sólida, llámese suelo o llámese una planta, se pegan un ratito, se despegan literalmente, volatilizan, se van alto con el movimiento de las capas del aire, se van a las capas más altas del aire y pueden volar y viajar kilómetros, miles de kilómetros y volver a caer en otro lugar, volverse a pegar, volverse a despegar, volverse a subir. Eso que se llama como efecto saltamonte puede producir que un agroquímico arrojado acá en los toldos llegue a Australia en 2 semanas.
Los estudios del doctor Jacob, especialista en ciencias de la atmósfera, demuestran que el batido de las capas atmosféricas en el sentido de los meridianos hace que un agroquímico arrojado en Argentina pueda llegar a Australia, la otra mitad, la otra contracara del planeta, en 2 semanas. No es lo mismo de acá hasta Australia. El batido en los sentidos de las latitudes demandan 1 año. Pero podemos, vean, es el fundamento por el cual se encuentra plaguicida en Alaska. Créanme que en Alaska no hay ninguna producción en base a agroquímicos y se encuentra plaguicida en Alaska. Se ha encontrado plaguicida en los tejidos adiposos de la fauna de la Antártida. ¿Cómo llegó ese agroquímico ahí? Además hay muchos agroquímicos, sobre todo clorados y fosforados, que son extremadamente refractarios. Así le llamamos nosotros los químicos, ¿no? Refractarios, como los ladrillos que se usan para hacer los asadores. ¿Por qué refractarios? Porque no se rompen nunca. Están años y años sin romperse. ¿Se acuerdan todos deben tener en la memoria este concepto que alguien inventó inteligentemente para hacernos pelear y mucho, que es la famosa desactivación del glifosato? Toca la tierra y se desactiva, decían los técnicos en aquel entonces. Pues esa desactivación no existe químicamente, no hay en la carrera de química nunca se ha estudiado que algo tenga ese principio de desactivación. Lo que le pasa a las moléculas es que algunas tardan más o menos en romperse. El problema es que cuando se rompen generan moléculas más chiquitas que pueden terminar siendo más dañinas que la misma molécula madre. El caso del glifosato es muy conocido porque cuando se rompe el glifosato, una de las moléculas que genera se llama AMPA, por el nombre reducido, y ese AMPA tiene la misma peligrosidad que el glifosato, así que de nada nos sirve. Pero bueno, para contarles, cuando las moléculas se rompen, estos productos, que se pueden llamar residuos o metabolitos, también se entran a mover con esta facilidad, cumpliendo el famoso efecto saltamonte, y así tenemos en todo el planeta una distribución de plaguicidas totalmente incontrolables, que los hemos arrojado desde hace 20 años y los seguimos arrojando hoy, por lo cual estamos todos inmersos en este problema. Quizás las pulverizaciones que ustedes echan en los toldos las terminan respirando mis sobrinos en un cativo, en la provincia de Córdoba, de acá a 10 horas, a 20 horas, a 3 días. Por eso la responsabilidad de cuidarnos de todos. Entonces, bajo este principio, hay más datos sobre la deriva terciaria. Se han hecho estudios, principalmente acá en la zona, en la cuenca que va desde sur de la provincia de Entre Ríos hasta el norte de la provincia de Buenos Aires, toda la zona hortícola fuerte, del estudio, la medición de la cantidad de plaguicidas que tiene el aire y el polvillo del aire durante un año entero. Y se ha encontrado en cada uno de los muestreos. El aire está sucio con plaguicidas, el aire está cargado con plaguicidas. El polvillo que respiramos está cargado con plaguicidas. Yo cito en mi bibliografía un trabajo hecho en Estados Unidos, en Iowa, en el año 2008-2009, donde para medir la contaminación que tenía una población cercana a cultivos transgénicos en base a agroquímicos, ¿saben lo que hicieron los ingenieros, los científicos mejor dicho? Fueron y tomaron muestras del polvillo de la aspiradora de las casas. Dijeron, vamos a agarrar casas que estén a 100, 200, 800 y 1000 metros del campo fumigado. A ver si en ese polvillo se encuentra agroquímico. Y así fue que encontraron polvillo hasta 800 metros adentro hasta la casa que estaba a 800 metros del cultivo. En el polvillo se encontró agroquímico. Claro, del polvillo ambiente, el corte denominado PM10, es decir, todo lo que tenga un tamaño de partícula menor a 10 micrones, nosotros lo respiramos y lo pasamos a los pulmones. Así que también podemos tener contaminación por polvillo. Pero hay otra cosa más todavía, más loco, más absurda. Cuando surge el glifosato, uno de los más defendidos, y de vuelta lo voy a nombrar, no porque tenga nada contra él en particular respecto de los otros, me parece tan o más peligroso que el resto de los agroquímicos, sino porque es el que se arroja en el 80% de los 350 litros que Argentina ha comprado este año, el 80% de eso es glifosato, así que en teoría es con el que más estamos en contacto. Otro de los lobbies era que no nos hagamos problema porque el glifosato no volatilizaba. Nos decían, es una sal, las sales no volatilizan. Pues bien, demostrando que si volatiliza el glifosato, hemos tomado muestras en el agua de lluvia. Se tomó muestras en Estados Unidos y nos dijimos, mirá qué interesante, qué inteligente lo que hicieron los norteamericanos, lo vamos a hacer en Marcos Juárez, y hemos tomado muestras del agua de lluvia de Marcos Juárez y en cada uno de los muestreos hemos encontrado glifosato. Lo respiramos, nos llueve, lo tenemos en los alimentos, lo tenemos en todos lados. Seguramente en algún otro momento vamos a querer comparar esto con la sal de mesa, como dijo algún ingeniero de la Secretaría de Agricultura de Córdoba, lo vamos a querer comparar con un potus,
alguien dice que los potros también son peligrosos, lo vamos a querer comparar con el RAI, pero nada en este país se está arrojando en esos volúmenes. Esa es la dimensión de este problema. Bien. Por último, decimos, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Tenemos tres instancias de deriva. La primaria, que es cuando está el mosquito trabajando, la secundaria, hasta 24 horas después que se va el mosquito, y la terciaria, 1, 2, 3 años después que se van, que dejamos de trabajar un campo, eso es algo que sigue dando vuelta. Nosotros, en la provincia de Córdoba, encontramos como alternativa ante esto, sí o sí, las zonas de protección. Viene la pregunta de los metros. Voy a dar un dato que no inventamos nosotros, sino que está registrado por el ingeniero Pérez, que trabaja para Syngenta, que en el año 2009 publicó una tabla donde él demuestra que solo de deriva primaria, es decir, la gotita más chiquita que puede moverse de una deriva primaria cuando está trabajando la máquina, ¿saben qué distancia puede alcanzar según lo medido por el ingeniero Pérez para Syngenta? Para que no digan que venimos haciendo lobby de nada, no. Puede alcanzar una distancia superior a 4.800 metros. ¿Qué pasaría si eso... esto es con viento leve de 4,5 km por hora. ¿Qué pasa si a eso le sumamos el tema de la radiación térmica? Podríamos multiplicar ese factor por 5. Hay un dato muy interesante. Si hay un productor y ha asegurado alguna vez su campo por el tema de las derivas, saben qué pasa entre los productores cuando un productor le queda en el campo al otro, que eso se asegura. ¿Saben hasta cuántos metros asegura la aseguradora? Bueno, la provincia de Córdoba por lo menos por 10.000 metros. Es decir, que la aseguradora está reconociendo de que una mala práctica podría generar una deriva de 10.000 metros. Eso lo hace la aseguradora, que tiene todos los intereses económicos del mundo, no lo hacen los ambientalistas. Syngenta dice que puede llegar una partícula, una gotita chiquita, 4.800 metros. Digo, son valores para que empecemos a entender. Yo digo que una deriva secundaria puede llegar básicamente 20.000, 30.000, 40.000 metros. No más, puedo hasta decir que una deriva terciaria puede llegar acá hasta Alaska, en 2 semanas. En la provincia de Córdoba, cuando fue el juicio de Barrio y con esto ya voy cerrando, los defensores de los productores, con justo derecho, pusieron como prueba, nunca nos entendimos con qué sentido, pero nos sirvió y mucho, la medición de endosulfán, un insecticida muy usado en la zona, en el Parque Sarmiento de Córdoba. Por si alguien no conoce, el Parque Sarmiento es el parque central de la ciudad de Córdoba, un parque muy lindo que está en el centro. Bueno, ellos fueron, tomaron tierra del Parque Sarmiento y midieron el endosulfán. Y lo encontraron en cantidad. Nosotros dijimos, pues bien, nos sigue dando la razón. Vean que hay deriva secundaria y terciaria mucho más grave de lo que nosotros estamos diciendo. Me parece que estamos en una situación, yo esta primera la tengo para cuando doy charla solo, sabiendo que está acá Javier Sousa, que es un especialista en agroecología, no me voy a explayar. Lo que hemos hecho en la provincia de Córdoba es proponer por lo menos distancias que superen los 4.800 metros en base a la bibliografía, promover ahí la agroecología, la biodinámica, la permacultura, la agricultura orgánica, cualquiera de las prácticas sin agroquímicos ni transgénicos son tan o más válidas que la agricultura química, promover que vuelvan los cortinados de árboles, no va a haber agricultura sin árboles, otro problema terrible que tenemos en los pueblos como los nuestros, no va a haber agricultura sin árboles, créanmelo, y sin árboles autóctonos mucho menos. Y luego recuperar los cortinados forestales en las ciudades. ¿Bien? Piensen que lo que no filtra el árbol lo vamos a filtrar nosotros con nuestros pulmones, lo van a filtrar nuestros hijos. En la provincia de Córdoba tenemos una ley, que es la 9164, que permite fumigar a 0 metros de una persona. Nosotros decimos que es una aberración fumigar a 0 metros de un niño. Y me parece que este debe ser el mayor de los defensores, pensar en las nuevas generaciones. Me voy a ir, la cierro, me voy a ir solamente con esta frase, y con esto uno al principio, cuando dije que este es un problema de cosmovisión, esta es una carta que el jefe Seattle en el año 1855 le hizo al presidente de los Estados Unidos, de la comunidad Seattle, de la tribu Seattle, y le dice: el viento también le da a nuestros hijos el espíritu de la vida. Entendamos la concepción de ambiente y de viento y de aire que tienen los pueblos precolonizados. El hombre no tejió la tela de la vida, es solo una hebra de ella. Lo que se le haga a esa tela se lo hace a sí mismo. Nos parece un grado de resumen tan alto estas palabras que tiran por la borda cualquier concepto técnico, y con esto, aún siendo yo una persona formada en una universidad pública,
libre y gratuita. Entiendo que este no es un problema técnico, entiendo que no existen dos bibliografías, entiendo muy bien que la solución de esto es política, es una solución social, es una solución que parte de los pueblos, que parte de las urgencias de las comunidades, que parte del grado de maduración democrática que podemos tener en espacios como estos. Esto es una fiesta, lo que está pasando en este momento es una fiesta de la democracia, alegando encima la cercanía al feriado que pasó. Esto es un verdadero festejo y creemos y entendemos que acá donde se soluciona todo. Los 20 puntitos que ven ahí son los 20 avances que ha habido en la provincia de Córdoba con ordenanzas que han alejado los agroquímicos de los pulmones de nuestros niños, como le decimos nosotros. Esto no es un capricho de prohibición, no tenemos caprichos técnicos, tenemos urgencias constitucionales, democráticas de salud. Queremos un mundo nuevo, queremos vivirlo ya, queremos que nuestros hijos respiren armonía, queremos bajar la tensión social que hay en los pueblos, queremos que el campo vuelva a ser lo que fue de nosotros cuando éramos niños, un lugar de recreación, un lugar de pájaros, de naturaleza. Lo que marco como extremos son la ciudad de San Francisco. Si bien el ícono de la provincia de Córdoba es Barrio Ituzaingó, eso tuvo Sofía y contó su realidad esta mañana. San Francisco es un pueblo como el nuestro, sojero podríamos decir algunos, gringos podríamos decir nosotros, colonos, que en el año 2006 generó la primera ordenanza que tiene una previsión de 500 metros, una obra excelente de maduración, de diálogo entre los sectores, y la última ordenanza fue la de Altagracia, que sería el marco del juicio Barrio Ituzaingó, donde había mucha más maduración de conceptos, de fundamentos, como lo que está pasando hoy, y prohibió 1500 metros. Hace escasamente un mes, dos productores quisieron dar de baja esa ordenanza, y el intendente, créanme que no es un intendente para nada agroecológico, si bien lo respeto y mucho, dijo que no, porque lo que se había visto en el año de aplicación de esa ordenanza era una disminución de los casos de enfermedades de vías respiratorias en el hospital público inconmensurable. Con esto cierro, me parece que la evidencia es dantesca y que les agradezco a todos ustedes por haberme escuchado. El Consejo Liberante les dejo nuestro trabajo y quedo a disposición. Una pregunta, si la cortina forestal cambiaría los metros establecidos para la deriva, ¿en cuántos metros? La cortina forestal, en términos, yo vengo de familia gringa, mi apellido me delata, ¿no? Y con esto tengo que decir, gringa se le dice no porque soy la quinta generación de esta tierra, pero a veces nos sigue diciendo gringos. Yo digo que somos más argentinos que cualquier otro, o somos, como dijo Peteco, los indios de ahora. Pero digo con esto que tenemos la costumbre, las visiones gringas de ver todo en hilerita y en cuadradito, ¿no? Cuando digo cortina forestal no estoy hablando de una hilerita de árboles, porque eso tampoco es una solución de fondo. Lo que hace falta aquí es diseño, un diseño agroecológico. Hay que pensar qué va en cada lugar, cómo se produce, cómo van distribuidos los árboles, porque una cortina forestal que esté a 5000 metros va a generar un primer frente de retención de vientos, pero inmediatamente después, si la cortina es solamente una hilerita, lo que va a pasar después esa cortina va a generar a ver si alguien acá es técnico, se llama por principio de Venturi, una evaporación extra después de la cortina que no es válida. Lo que hay que hacer es un diseño. El árbol tiene que volver en todo su sentido, porque el árbol también es fuente de biodiversidad que va a ayudar a sostener los cultivos, de lo cual puede hablar por Javier Sousa, pero hay que pensar todo en términos de diseño, ¿no? Tenemos que volver a pensar estos espacios. Yo soy diseñador permacultural y por eso me atrevo a decir esta palabra, sé que Javier sabe mucho más. Hay que diseñar, hay que pensar qué va en cada lugar. Claro que lo que estamos diciendo no se puede aplicar como una recetita, entonces hay que volver a pensar. Créanme que la capacidad está, y bueno, pero hay que diseñar este cortinado de árboles, ¿no? No es una hilerita solamente. Y tiene que ser en la medida árboles autóctonos, porque son primero los que más se van a bancar los climas de esta zona, los que van a generar las mejores condiciones de biodiversidad a su alrededor, y porque estamos haciendo pruebas en la zona nuestra, especies como el quebracho blanco, especies, bueno, claro, el algarrobo, el espinillo, hay que pensar ahí un poco el concepto de los árboles pioneros, son los que más se están bancando las fumigaciones que van a estar al lado de ellos, ¿no? Los árboles que no son autóctonos tienen menos resistencia a bancarse los agroquímicos, así que eso, pero sería como otra instancia de hablar de qué hacemos ahí, pero créanme que soluciones hay muchísimas.
Sí, yo he escuchado